Cinque Terre es un lugar realmente de ensueño por conocer en Italia. Imagínate recorriendo los 5 pueblitos tradicionales italianos que salen en la película Disney Luca, comiendo una rica focaccia y un limoncello mirando al mar. Y no, la realidad es que no es un lugar costoso como puede llegar a ser destinos similares a este en Italia, como la Costa Amalfitana. Cinque Terre es accesible y en este video te voy a mostrar exclusivamente dónde te debes hospedar para recorrer los 5 pueblitos, el lugar que por cercanía y costo será la mejor opción para tu viaje. Llegamos entonces a La Spezia. A La Spezia, a La Spezia, a la tierra de Luca. Pero estos pueblos, miren los oscuros que son, ¿sí ven? Por eso les decía en el tren que son bien oscuros, pero se ve bonito, de día debe ser bien bonito. Me gusta el olor de esta ciudad que huele como esos balones de fruticas que se vendían en los 90. ¿No me dice mi mamá que es la mata de la bugambilia? No sé cómo llama, pero es esta. Está más acá. llenita, vea. Ay, qué bonito, sí. Ese se ve más Huele súper rico, pero está bonita la primera impresión de la ciudad. Se me parece como a Malta. Nuestro tren se retrasó y llegamos algo tarde a nuestro hospedaje. Menos mal, el lugar se encontraba a solo unas cuadras de la estación de trenes La Spezia Central. Y por causa de ese retardo en el tren, llegamos a las 10 de la noche aquí a La Spezia. No teníamos internet, no saber a dónde llamar, es un lugar que no tiene recepción, pero bueno, siempre aparecen ángeles que lo ayudan a uno y un niño que entró aquí en el edificio nos dio una llamada y pudimos llamar a la encargada para que viniera a abrirnos la habitación. Y en cuanto a hospedaje aquí en Cinque Terre, este lugar se llama Affittacamere de Tram, es un hotel muy bonito, me gustó demasiado, así que es recomendado, se los voy a mostrar. Oigan, miren tan bueno que aquí, súper bueno este hotel que ponen cargadores por si ustedes no traen plancha, sombrilla para un día lluvioso como hoy. Está súper bueno el lugar, muy recomendado este Affittacamere de Tram, ¿sí? Y ahora sí les voy a mostrar la habitación que tenemos aquí en La Spezia. Esta la conseguí con Flying Blue Hotels porque me daban millas, acumulaba millas. Y la verdad, está bien bonita. Tuvimos un problema llegando tarde, como les acabé de contar, pero la chica que nos recibió aquí, esta se llama Affittacamere Tram. Les voy a dejar los números de contacto. La chica que nos recibió, Adriana, es supremamente buena gente, muy amable, nos entendió por la demora por la que habíamos llegado, que no fue nuestra culpa. Y miren pues la habitación, ya se las voy a mostrar. Miren, aquí está la cama principal. Yo también voy. Tiene una cama sencilla. Espera un momentico. Ah, pero ya van a cerrar. Y el baño. ¿Y esto qué es? Miren pues. Miren, aquí está el pasillo. Otras habitaciones. En cuanto uno llega acá, ella nos da toda la información de Cinque Terre, de los precios, que dependen de cada día. Ciertos días son más baratos que otros. Los verdes son más baratos que los amarillos, obviamente. Está súper bien. La confianza de Europa, ¿cómo te parece la confianza de Europa? No. Eso no se ve en Colombia, que dejan todo. Nosotros nos morimos de llevar hasta un pedazo de lo llevan. Miren la entrada de este alojamiento aquí en La Spezia, lo bonita. Esplenda Perla. Mire, conociendo a recién llegados las calles de La Spezia, qué bonito. Hay mucho comercio, justo al lado del hospedaje, restaurantes y un Carrefour bastante cerca. Vamos rápido porque lo cierran a las 11. ¿Qué, mami? Que a mí me encanta cuando no puedo salir de noche, me hace acordar cuando Ah, sí, aquí no tiene uno miedo. cuando Bueno, yo, igual tampoco hay que confiarse. cuando yo vivía con tu papá en Pero es- Caracas era lo mismo, pero Es es que más ahora seguro salir de noche aquí en Europa. en Caracas también. Estamos buscando un Carrefour para ver si tenemos reservas para mañana.
Misión cumplida. En los últimos 10 minutos conseguimos las cosas en Carrefour. Y está barato. 12 euros y compramos muchas cosas. Miren este lugar tan bonito. Ay, ¿Dónde montaban ustedes? un carrusel. Estamos montados. Miren qué lindo. Está súper bonito. Muy rococó. ¿Ah? Tutto un encanto. Qué lindo. Ya tengo el acento italiano. Súper lindo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me encantó. Chito, que dejen gente durmiendo. ¿De qué me importa? Y pues sí, como les venía diciendo, si ustedes van a visitar Cinque Terre, lo ideal es que se queden en La Spezia. Quedarse en alguno de los 5 pueblos puede ser más costoso y La Spezia está supremamente bien ubicado para recorrer los pueblitos, además de que es un pueblo más barato. Eso sí, si te vas a quedar en La Spezia, procura buscar un lugar como este que quede a muy pocas cuadras de la estación central de trenes. Aquí está la nevera, tiene una mesita para dejar la comida. Bueno, no les había terminado de mostrar el baño. Miren, deja champú, jabón, la ducha está apenas, el inodoro, el bidet. Está muy buena la habitación aquí en Afeitacamere Letán. ¿Está prendida no? Y además de que han pensado absolutamente en todo en este hotel, que si necesitas sombrillas para la lluvia o para el sol, ahí te las prestan. Obviamente hay que devolverlas. Recomendaciones de comidas, que si necesitas plancha, cargador, vasos extra, de todo. La idea era hacer el circuito de Cinque Terre los siguientes 2 días, pero revisando el pronóstico del clima, al día siguiente iba a estar lloviendo, así que el próximo día nos dedicamos a conocer un poco de La Spezia. Los contratiempos que surgen en los viajes, por ejemplo, aquí pues no sabíamos bien cómo era primavera y varía muchísimo en La Spezia. Hoy está lloviendo y nos tocó dejar el glamour a un lado y ponernos todos los implementos para no mojarnos y que no nos dé tanto frío. ¿Cierto, mami? Sí. Uy, hoy está haciendo mucha lluvia. Hoy 9 de abril. Qué frío tan perro. Ah, sí. Estamos buscando de comer y hasta las 4 abren los restaurantes. Oiga, esta ciudad se me parece mucho a Malta, pero en plano. Pero es una ciudad más pequeñita y como más tranquilita. Miren. Miren la montaña hacia allá. Hay un montón de casas y la gente está guardada por el frío. Pero se ve el movimiento local de la gente. No, pero está rica también la caminadita, sí, ¿cierto? Ahora de este tiempo volvemos. Aquí estamos en un parquecito en medio de La Spezia. Estamos recorriendo como allá está el Museo Naval, las partes principales de la ciudad. La Anticasteria dell'Uva es uno que recomiendan en el hotel donde nos estamos quedando. Es bastante complicado encontrar qué comer aquí en La Spezia, bueno, al menos en época de primavera, porque intentamos entrar ahí hasta recomendado que era Osteria dell'Uva y que abrían en la noche, o sea, aquí en Italia como que solo comen en la noche. Y después de mucho caminar en la lluvia, por fin encontramos, sin estarlo buscando, uno que recomendaban mucho en TikTok que se llama Viva la Vida. Se ve que tiene como un menú bastante amplio, vamos a mirar qué tal está. Ah, y la chica que nos atiende habla español. Miren, aquí está el menú. Bebidas, tiene un menú bastante amplio. Pasta y comida típica de la región. Cuando uno viaja tienen 2 opciones, o miren recomendaciones de comida antes de salir para que vayan a la fija, o la otra es que se arriesguen y prueben cosas nuevas, vayan a lugares simplemente así sin conocer, caminen y prueben platos como nos tocó hacer en este caso, porque pues no teníamos ninguna recomendación aquí en La Spezia. Entramos a este lugar pero no sabemos nada de los platos, así que pedimos
ahí sí como se dice, a la de Dios. Bueno, Ese es el que más me gusta de... Pedimos unas bebidas que no tenemos ni idea qué es, vamos a probarlas, de aquí de Italia. Casi que balsámico. Pero no la vayas a... Bueno, lo cierto fue que después de estar caminando bastante tiempo bajo la lluvia, terminamos entrando a este lugar que era uno de los pocos abiertos, pero la verdad no nos gustó mucho la comida. Eran porciones pequeñas, algo caro y no estaba muy rico. Lo único que nos gustó fueron las bebidas. Prueba. Pero no recomendamos este lugar Viva la Vida en la Especie, no nos gustó la comida y es costoso. Así que para que ustedes no cometan el mismo error. Miren, nosotros como siempre, como dejamos las habitaciones súper ordenadas. Quien entra aquí no necesita hacer prácticamente nada porque mire como todo queda bien hechecito. ¿Este mapa es de qué? ¿De Cinque Terre no es? ¿Sí? Miren qué lindas esas escalas, súper empinadas. Si quieren comer no tan caro aquí en La Spezia, aquí en toda la principal está el... ¿cómo se llama este lugar? Naan Grill Killa. Bueno, es de unos chicos como árabes. De 7, 8 euros en promedio. Así pues les he mostrado la ciudad y el hotel en donde se deben hospedar si quieren ir a conocer Cinque Terre. Espero les haya gustado mucho este video, que les sirva para su próximo viaje. Recuerden que también tengo aquí un video específicamente de los 5 pueblitos de Cinque Terre. Y bueno, suscríbanse a este canal y sigan viajando mucho. Bye.